Tengan muy buenas tardes. Les saluda Daisy Molina, psicóloga de la Oficina de Salud Mental. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta temática que corresponde a este día. Esta tarde vamos a hablar sobre los primeros auxilios psicológicos, así como esas reacciones emocionales en situaciones de crisis, esperando de que sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes esta temática. Es importante identificar, ante todo, qué es una crisis psicológica para poder dar el manejo respectivo en los primeros auxilios psicológicos. Cuando hablamos de una crisis psicológica, tenemos que es un periodo crucial, un momento decisivo, en el cual esa persona va a tener ciertas consecuencias físicas, emocionales y también comportamentales. Tenemos que la crisis psicológica es un periodo limitado en donde se da un desequilibrio, hay un cambio súbito muy significativo que va a afectar en su funcionamiento vital. Cuando hablamos también de crisis psicológica, tenemos que se va a presentar ciertas necesidades de ajustes internos y a la vez el uso de mecanismos de adaptación externa que son rebasados temporalmente según la capacidad del individuo. Para esto será necesario abordar y darle la atención debida a esta persona para que pueda nuevamente reincorporarse a sus diferentes actividades. A continuación, podemos observar algunas situaciones de emergencia, eventos críticos, imprevistos. Como sabemos, las emergencias no tienen lugar y fecha, son situaciones impredecibles en las cuales día a día o en diferentes momentos habrá que enfrentarlas. Dentro de esas situaciones de emergencia se pueden presentar catástrofes, inundaciones, la identificación de un diagnóstico, una noticia inesperada, un accidente vehicular, entre otros. En este momento podemos reflejar a través de esta gráfica cómo se desarrolla el proceso de una crisis. Algo bien céntrico que va a generar la crisis es ese evento inesperado. Ese evento en donde la persona ya no toma control, hay una ruptura de su estabilidad cognitiva, emocional, y esto genera en la persona cierta búsqueda de soluciones en algunos casos. Recordemos que todos reaccionamos de diferente forma ante una situación inesperada y puede ser de que en ese momento él o ella tenga la capacidad para buscar esas posibles soluciones a través de sus recursos internos y externos. En muchas situaciones se da que los recursos están, pero es tan grande el impacto que ha recibido esa persona que no puede hacer uso de ellos. Y en otras situaciones se da también de que la persona no tiene o no cuenta con los recursos necesarios para poder dar respuesta a ese evento y se genera lo que es esa desorganización mental, en donde viene a presentarse lo que es la crisis. Hay diferentes reacciones que se pueden manifestar en esos momentos de emergencia. Como decíamos, hay cambios a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento,
a nivel emocional y también nuestro comportamiento se ve variado. Dentro de las dificultades a nivel cognitivo, tenemos la dificultad para pensar. Hay mucha dificultad también en la concentración, en esa atención que debe de prestar a los diferentes eventos que se están dando a su alrededor. Es probable que hayan dificultades para la toma de decisiones y generar esa jerarquía de importancia de cada uno de ellos. La persona presenta dificultad para focalizar. Hay una tendencia a la dispersión. Se presenta cierto grado de dificultad en su memoria y hay una presencia de amnesia disociativa, en donde no le permite tener muy claro ciertos eventos que están asociados a su estrés. A nivel emocional, se van a presentar ciertas reacciones. Dentro de esas tenemos presencia de angustia, tristeza, miedo, rabia, la habilidad emocional, en donde la persona tendrá cambios bastante bruscos o alterados en cuanto a sus estados emocionales. Habrá un aplanamiento afectivo en donde no le permite identificar los estados emocionales de las personas que están a su alrededor y por ende no se le puede prestar como la debida importancia y darle pues el apoyo que quizás en ese momento necesite esa persona. Hay una desconexión emocional de toda la realidad, ya que eso le genera estrés y se presenta pues ese mecanismo de negación como una forma de autoprotección de la realidad actual. A nivel conductual se pueden presentar conductas de impulsividad, llanto, agresividad, negación o minimización de las situaciones reales. Pueden presentarse conductas de evitación, huida o una conducta totalmente paralizadora, en donde tampoco le permite actuar de la forma más adecuada o asertiva que se necesita en ese momento. A continuación vamos a identificar las diferentes fases que se presentan al momento de una crisis psicológica. En este caso tenemos que son 5 fases. La primera, que es el evento precipitante. La fase 2, esa respuesta desorganizada que se presenta. La fase 3, la fase de explosión. La fase de estabilización, la número 4. Y por último, la fase de adaptación. Cuando hablamos de la fase 1, que es el evento precipitante, sabemos que este es prácticamente el generador de toda la crisis, en donde se presenta a través de esa situación inesperada, incontrolada y que no tenemos ningún control o ninguna posesión para poderlo resolver. Como sabemos, es un periodo limitado, ¿verdad?, de mucho estrés y la persona lo recibe como algo amenazante, abrumador, que puede presentarse no solo en el primer día, sino que puede manifestarse en varios días con una reacción, de un estado de shock. En la fase 2 tenemos que está la respuesta desorganizada. Acá tenemos que las personas afectadas comienzan a mostrar ciertos signos de aflicción, de ansiedad,
se trata de tomar algunas decisiones, trata de buscar algunos recursos alternativos, pero como hay mucha desorganización y no hay jerarquización de las situaciones para poderlas abordar, los resultados son fallidos. Y esto también hace de que la persona se sienta frustrada, incompetente, ya que todas sus estrategias para poder resolver no son eficaces. En la fase de explosión, tenemos que esta puede durar varias semanas. Acá tenemos que la persona literalmente pierde el control de sus pensamientos, de sus sentimientos y de su comportamiento. Acá se pueden presentar conductas inapropiadas o destructivas, conductas de autolesión o agresividad hacia otras personas. Las reacciones es importante identificar que pueden ser variadas. Pueden haber reacciones en donde la persona se muestre como muy tranquila, que está manejando la situación, o por el contrario, pueden haber reacciones con mucha más intensidad y agresividad. En la fase 4 tenemos que es la fase de estabilización. Acá tenemos que gradualmente la persona empieza a retomar nuevamente su calma a medida de que va identificando esos recursos alternos, intrínsecos que tiene o recursos que están ahí a su alrededor y que puede tomar y solicitar esa ayuda para poder enfrentar su situación. Acá tenemos que las emociones son variables. Aunque estemos en la fase 4 de estabilización, eso no indica de que todo está solventado. Pueden presentarse crisis posteriores y habrá necesidad que darle el soporte necesario a cada una de las personas. Es importante también que en la fase 4 se identifique o se recalque que la persona ya a este nivel está consciente de lo que ha sucedido, lo que ha vivido, y también hay una aceptación de que no es capaz de cambiar esa realidad. En la fase 5 tenemos que es la fase de adaptación. Acá la persona sí está como más tranquila y tiene la capacidad de tomar ciertas decisiones y acciones en donde le va a permitir proyectarse a su futuro y a la vez ya hay cierto grado de socialización que en un momento dado había perdido. En esta fase 5 tenemos que hay un fortalecimiento de su adherencia. Prácticamente la persona ha pasado por las 4 fases anteriores y a este nivel su adherencia ya está más fortalecida y sabe que es capaz de salir adelante independientemente cuál sea su situación. Es importante valorar que la fase de adaptación llevará su tiempo, llevará su proceso y esto lo podrá ir adquiriendo tarde o temprano. No hay una fecha específica o un tiempo específico para su adquisición, pero poco a poco irá adquiriéndola. Y cuando decimos puede tardar años, es en aquellas situaciones en donde la persona no ha recibido el abordaje o la atención necesaria. Recordando que los primeros auxilios psicológicos son aquellas atenciones inmediatas que vamos a dar posterior a las 72 horas del evento. Cuando hablamos de los primeros auxilios psicológicos, tenemos que es esa primera ayuda
esa respuesta humana que vamos a dar a todo ser humano que está sufriendo y que necesita nuestra ayuda. En años anteriores no se consideraba el abordaje de los primeros auxilios psicológicos. Cuando hablo de hace años, es específicamente antes de 1942, en donde solo se daba esa atención física, entre otras, a las personas que habían sufrido una situación catastrófica. Pero se identificó en 1942 que había una diferencia en las personas cuando no solo se les proveía la parte de protección, de alimentación, un techo seguro, un lugar seguro, sino que al contrario también se les proporcionaba este tipo de ayuda. E identificaron de que las personas se recuperaban más rápido para enfrentar su realidad. Entonces se empezaron a implementar los primeros auxilios psicológicos hasta la fecha. Los primeros auxilios tenemos que estar diseñados para reducir a corto y largo plazo esa angustia inicial que es producida o generada por un evento traumático. Y también son importantes para promover ese funcionamiento adaptativo que la persona ha perdido para poder afrontar su condición actual. Los objetivos básicos de los primeros auxilios, primeramente, es establecer esa conexión humana y compasiva y no intrusiva. Permitirle a las personas y el reconocimiento de que no están solas, sino que al contrario hay equipos capacitados para poder brindarles la ayuda y no solo tratar de investigar qué es lo que ha sucedido, sino que al contrario, mostrar esa parte humana que necesitamos para poder apoyar a otro humano. Dentro de los objetivos tenemos también que está la mejora de la seguridad inmediata y continua y a la vez brindar ese alivio físico y emocional que sabemos que está ahí la necesidad cuando surge una situación impactante. También es importante dentro de los objetivos calmar y orientar a los sobrevivientes que se encuentran abrumados, con miedo, con desesperanza, e identificar las necesidades inmediatas que puedan ser apoyadas. ¿Cómo ayudar de forma responsable a una persona? En primer lugar, tenemos que garantizar la seguridad y la dignidad de él o ella, evitando que nuestras acciones provoquen mayor peligro o daño. Para esto es importante que estemos conectados con las diferentes instituciones que dan el apoyo para no generar tampoco una revictimización. También es importante respetar las costumbres, las normas, sin ningún tipo de discriminación a las personas que vamos a atender. Es importante cuando brindamos los primeros auxilios psicológicos también identificar aquellas acciones que no son o no están enfocadas en los primeros auxilios. Tenemos que dentro de esas acciones, tenemos que no es algo que solo pueden hacer los profesionales. Regularmente se escucha de que los primeros auxilios solo pueden ser implementados por recursos de salud mental. Y sabemos que los primeros auxilios psicológicos, que son muy importantes para dar el soporte necesario a las personas necesitadas,
Algo clave para poderlo implementar es que los recursos, los profesionales estén capacitados. No es un asesoramiento profesional, no es una consulta de tipo clínico, no es un debriefing psicológico en donde vamos a generar una descarga amplia emocionalmente hablando, y tampoco no es pedir a alguien que analice todo el evento, todo lo que ha sucedido y que ordene ampliamente todo el acontecimiento. Tenemos que, aunque los primeros auxilios suponen estar disponibles para escuchar las historias de las personas afectadas, no se trata de presionarles. Siempre tendremos que respetar el momento en donde la persona desea recibir la intervención, el abordaje, o puede ser de que en ese momento se le ofrezca la atención y él o ella perfectamente nos diga que en ese momento pues no desea la intervención, de lo cual tendremos que respetar esa decisión y hacerle la invitación y la disponibilidad que nosotros tenemos como recursos capacitados para poderle dar la intervención debida. A continuación, vamos a presentar lo que es un modelo de intervención en primeros auxilios psicológicos, que es el modelo acercarse. Dentro de este modelo acercarse tenemos el primer apartado, que es el ambiente. Es importante que cuando vayamos a ese lugar en donde se nos ha identificado o reportado la necesidad de brindar los primeros auxilios psicológicos, es necesario atender en todo su esquema el abordaje necesario. No podemos acercarnos a la persona afectada de una forma directa, sino que al contrario, tenemos que dirigirnos en primer lugar a los coordinadores o los encargados de la institución, del lugar, o si es el albergue, en donde me permitan obtener la información fidedigna. Dentro de eso está la contextualización. Acá en la contextualización tenemos que las personas encargadas me van a informar y me van a dar la información necesaria, real, de cómo ha sido el evento, cuántas personas posiblemente quizás han salido afectadas, cuáles de esas personas que necesitan los primeros auxilios hay cierta grado de priorización. Puede ser de que algunos estén de una atención inmediata y puede ser que otros puedan esperar en cierta medida para también poderles dar la atención necesaria. Cuando hablamos del contacto, acá es necesario que valoremos ciertos aspectos. Dentro de esos tenemos el aspecto no verbal. Identificar todo aquel lenguaje no verbal que es información muy importante, muy vital para cuando nosotros hagamos la intervención. Es probable que esa persona que ha sido víctima de ese evento estresante en ese momento, su lenguaje no verbal nos dé mucho más información de lo que es el lenguaje verbal. Entonces tendremos que estar como muy atentos a sus facciones, a su rostro, sus movimientos de miembros superiores, inferiores, etcétera. Tendremos que prestar bastante atención en ese sentido. También es necesario hacer ese contacto y ese restablecimiento de la relación con el usuario, en donde la persona
le podamos brindar nuestra empatía, haciéndole saber que estamos ahí para apoyarle. En el distanciamiento psicológico tenemos que esto se refiere básicamente a respetar ese espacio que la persona en un momento dado pues nos haga hincapié de que quizás en ese momento no se encuentre en la disponibilidad de poderle abordar. Y de igual forma, pues mostrarnos que estamos ahí pendientes para darle todo el abordaje completo. En el contacto es importante que estemos muy enfocados con nuestras preguntas, no tanto en la parte emocional, sino más que todo en preguntas que sean muy concretas y dirigidas a los hechos o a los eventos que han sucedido. Acá será necesario y de mucho rigor hacerle ciertas preguntas como qué ha sucedido, dónde estaba usted en el momento del evento, qué hizo usted después, momentos posteriores a la situación catastrófica, etcétera, etcétera, donde podamos darle como ese espacio de desahogo y la persona pueda ir identificando cada una de sus ideas, ordenándolas, todas en relación a la situación estresante. En la etapa de evaluación tenemos que acá, una vez establecido el contacto, el personal responsable debe evaluar a la persona en crisis, en donde será muy importante hacer una exploración que nos permita identificar el tiempo y el espacio, haciéndole preguntas claves que nos aporten si la persona está consciente de qué día es hoy, en qué fecha estamos, en qué año estamos, dónde estamos ubicados en ese momento, qué horas son en ese momento, entre otras. También es importante que identifiquemos los tipos de afrontamiento que tiene la persona. Si es una reacción evitativa, en donde no quiere tener contacto con su realidad, o es un estilo agresivo. En la identificación de los recursos personales y apoyo, será necesario indagar sobre cuáles son aquellos grupos o redes de apoyo con las cuales esa persona cuenta. Dentro de esos grupos de apoyo puede estar lo que es la iglesia, ciertos grupos a los que él o ella asiste con frecuencia, entre otros. En el restablecimiento emocional, tenemos que en esta fase se debe de facilitar la comunicación emocional. Acá sí le vamos a dar el espacio a la persona para que pueda expresarnos sus emociones, cómo se siente, y nosotros tendremos que estar con mucha escucha activa, en donde vamos a estar muy atentos a lo que expresa, a lo que dice, y también estar muy atentos ante una posible crisis, recordando de que acá estamos dando el espacio no de la descripción del evento impactante, sino de su parte emocional, lo cual es probable que haya un desbordamiento emocional que posteriormente de ese espacio de desahogo vamos a tener que aplicar una técnica de respiración profunda, una de respiración diafragmática, la técnica de respiración 4+4+8 y otras más que manejamos
para poder generar cierto nivel de contención y de restablecimiento en la persona posterior a su descarga emocional. En la etapa de comprensión de crisis, acá será necesario dar la información general acerca de los problemas y efectos del estrés. Recordemos que en una situación así, no todas las personas están orientadas en las posibles reacciones que podemos manifestar ante situaciones estresantes. Entonces, en esta etapa será muy necesario orientarles sobre qué es el estrés, las diferentes reacciones o manifestaciones que podemos sufrir y sobre todo hacerles ver que esas reacciones son normales ante esos momentos excepcionales. También en esta etapa de comprensión es necesario dar la información específica y real. Si ustedes recuerdan, al inicio hablábamos de la etapa de contextualización, en donde nos desplazamos al lugar de los hechos, al área donde ha sucedido el evento o aquel lugar de albergue en donde están las personas ya seguras y podemos orientarles, ya que muchas veces la persona puede presentar ciertas ideas irracionales, ciertas ideas que no están construidas al 100% con la realidad. En esta etapa de comprensión de crisis será necesario aclarar cada uno de esos puntos, lo cual va a generar o reducir en cierta medida también los niveles de ansiedad que es posible que estén presentes. En la etapa de activación, acá es de mucha importancia orientar a las personas afectadas. ¿En qué sentido? En recuperar su nivel de procesamiento cognitivo. Motivar a las personas a que puedan ubicarse nuevamente poco a poco de una forma gradual en sus diferentes actividades. También es muy importante elaborar un plan de acción que genere cierto compromiso verbal y que podamos estar monitoreando de una u otra forma cómo esa persona va avanzando en sus diferentes actividades y metas programadas. En la recuperación del funcionamiento, tenemos que a partir de esta etapa, la persona afectada sí es capaz de recuperar su actividad normal. Tiene la capacidad también de planificar siempre sus tareas y actividades, promover su funcionamiento de una forma independiente, recordando de que previo a esta recuperación de funcionamiento hemos ido haciéndole el acompañamiento debido, apoyándole en sus diferentes actividades, contratos verbales, que ya en esta etapa la persona puede y es capaz de echarlos a andar. Es importante también valorar si esa persona puede ya incorporarse a sus diferentes actividades o, dependiendo de la condición, si necesita ese apoyo de que alguien, un familiar o una persona de su confianza esté monitoreando y supervisando sus diferentes actividades si es necesario. Es importante también en esta fase estudiar la posibilidad de derivarlo o remitirlo a un proceso o un seguimiento terapéutico.
Y también, dependiendo cómo sea el caso, ¿verdad? Buscar las instituciones que están trabajando en conjunto para apoyarle en cuanto a lo que es el alojamiento, ¿verdad? Si en un dado caso, pues la persona necesita ese apoyo, habrán otras instituciones que apoyarán en ese sentido y poderle pues brindar toda la ayuda posible. En el seguimiento tenemos que, además de la intervención inmediata que se da, también se recomienda plantear un seguimiento a corto plazo. Esto cuando la persona está en un albergue y sabemos de que su tiempo de estadía será un poco amplio, entonces nos da la oportunidad de poderle dar un seguimiento, un manejo y posteriormente si el profesional lo considera, pues referirlo al establecimiento más cercano. Dentro de los primeros auxilios psicológicos que se dan, también es importante que el personal que brinda esta ayuda pueda implementar ciertos hábitos de trabajo y de vida saludable, recordando de que brindar los primeros auxilios psicológicos y todo ese tipo de intervención puede generar cierto desgaste emocional, para lo cual también ese personal debe de valorar o tener en cuenta ciertas recomendaciones. Dentro de esas tenemos, piense en lo que le ha ayudado a superar las dificultades en el pasado y en lo que puede hacer para mantenerse más fuerte. Intentar mantener un horario razonable que permita también esos espacios de descanso acompañado de un trabajo en equipo, ¿verdad? No se trata de sobrecargar, sino que al contrario, poderse apoyar para poder dar una adecuada intervención. Es importante después de un evento o desastre generar esa descarga emocional en donde cada uno de los facilitadores de los primeros auxilios psicológicos puedan resolver los diferentes problemas que se puedan presentar, ¿verdad? Es importante también acá recordar de que hay situaciones en donde ya no va a ser nuestro abordaje, sino que habrán otras instituciones encargadas y con todos los recursos para poder brindar ese otro soporte que se necesita. Es importante que tengamos bien claro cuál es el rol que nosotros vamos a desempeñar cuando brindemos los primeros auxilios psicológicos. Y también es importante brindar ese apoyo hacia nuestros demás compañeros, haciéndoles sentir que todos estamos también expuestos a diferentes emergencias, pero que todos estamos para apoyarnos emocionalmente cuando se necesite. Es importante también generar esos espacios de briefing psicológico en donde nos va a permitir generar ese desahogo y esa catarsis emocional que como facilitadores vamos a necesitar posterior a las intervenciones brindadas. También la parte del descanso es muy importante y la reflexión. En este sentido, tenemos que es importante destinar un espacio para el descanso de esos facilitadores o de esas personas que han brindado ese soporte una vez haya finalizado pues esa función o ese rol. Después de haber brindado esa ayuda, es muy recomendable dar un espacio para que la persona pueda pensar sobre ciertas
situaciones que le han afectado o que le impactaron mucho. Y a la vez poder encontrar como los espacios y los mecanismos necesarios para poder canalizarlo. También es importante aprender a aceptar sobre lo que se hizo bien y aquellas situaciones en donde habrá que identificar esas estrategias más idóneas para poder dar una atención mucho más eficaz. Sobre todo, tenemos que identificar las limitaciones. Siempre habrán limitaciones en los abordajes y es un momento en donde nos puede permitir sacar todas aquellas recomendaciones y mejoras para que en otras próximas abordajes o situaciones que debamos manejar podamos darlas de una forma más terapéutica, más profesional. También es importante en este espacio apreciar la ayuda que se logró proporcionar, recordando de que todo ese abordaje, esa intervención y ese nivel alto de empatía que usted le proporcionó a aquel ser humano necesitado es de mucha ayuda y de mucho soporte. También se recomienda tomar cierto tiempo para relajarse en el caso de las personas que han dado los primeros auxilios psicológicos antes de tomar pues sus rutinas de trabajo y los deberes de su vida normal. También es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Y manejar todos aquellos pensamientos y recuerdos si en un momento dado se generan esos pensamientos perturbadores o impactantes. Recordemos que también el cuidador puede presentar cierto nivel de estrés alto, para lo cual también necesitamos cuidar la salud mental de todos aquellos portadores de servicios. Dentro de esas recomendaciones también es importante trabajar lo que es la parte del insomnio, si en un dado caso está presente, el consumo excesivo de cantidades de alcohol o medicamentos, todo aquello que abone a su cuidado integral de su salud. Si en un dado caso hay ciertos síntomas que persisten en esa persona que ha dado el abordaje de primeros auxilios psicológicos, es necesario, recomendable que busquemos la ayuda pertinente con los profesionales especialistas. Dentro del cuidado que debemos de tener de nosotros mismos y de nuestros compañeros, es importante siempre prepararnos para ayudar. Dentro de esa preparación están las diferentes capacitaciones o espacios en donde vamos a poder adquirir diferentes estrategias para poder abordar de una forma mucho más efectiva y profesional cuando necesitemos dar los primeros auxilios psicológicos. También es importante prepararnos mejor para ofrecer esa ayuda en escenarios de crisis. Como sabemos, son eventos inesperados que no hay garantía de que todos van a ser de la misma nivel, de la misma intensidad, sino que pueden ser muy variables y para lo cual pues las capacitaciones serán claves para dar un mejor abordaje. Es importante que nos informemos sobre las situaciones de crisis, las funciones y las responsabilidades que vamos a tener al momento de brindar una ayuda. También es necesario que tengamos en cuenta nuestra propia salud y cuestiones personales o familiares
que en un momento dado puedan generar ciertos niveles de ansiedad o de tensión al momento de desempeñar esa ayuda de primeros auxilios psicológicos. Voy a cerrar con esta reflexión que dice: nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Es importante que sigamos orientándonos, capacitándonos en cuanto a los primeros auxilios psicológicos y las diferentes temáticas para poder dar la atención debida y profesional a todas aquellas personas que en un momento dado pues lo van a solicitar y nos van a pedir a nosotros que demos ese abordaje. Hasta acá llega mi participación. Agradecerles a cada uno de ustedes